esta decisión es el reconocimiento de los distintos estados de tanto de la institución del Tribunal Supremo de Justicia venezolano como el Ministerio Público, así como la propia decisión. ¿Y cómo se va a manifestar eso? A través de la incorporación en el alerta roja de Interpol de la captura de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que esa decisión, que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, entonces va a ser tomada en cuenta no solo por Interpol, sino además por los países del mundo, los estados? Claro, si ellos, los distintos gobiernos que han venido apoyando a los venezolanos en esta batalla que tenemos para derrotar la tiranía, para restituir el orden democrático, recuperar las libertades, están con la causa justa y además el desconocimiento que ellos hacen de la Asamblea Constituyente, eso significa que apoyan las instituciones legítimas que lamentablemente hemos tenido que salir de Venezuela porque allá no es posible hacer justicia. Entonces, si ellos apoyan, rechazan la constituyente y apoyan la democracia, en consecuencia están apoyando la causa que nosotros estamos adelantando. Señora Ortega, ¿qué queda por develar, según usted, sobre el gobierno de Venezuela y sus funcionarios? No, muchísimas cosas. No solamente contra Nicolás Maduro, sino contra Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Tarek El Aissami, Asdrúbal Chávez, Jorge Rodríguez. Tenemos suficientes elementos que nos comprometen a muchos de ellos en hechos de corrupción, violaciones de los derechos humanos, a un grupo de militares que fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos, no solamente a Nicolás Maduro, sino también 5 generales que actualmente están en activos y además ocupando cargos públicos. Usted mencionaba a Diosdado Cabello y hay varias denuncias internacionales, ninguna ha sido demostrada en contra de Diosdado Cabello, lo acusan de narcotráfico. El expresidente colombiano Andrés Pastrana así lo denunciaba este fin de semana. ¿Usted tiene alguna información que pueda aportar sobre eso? Claro, yo tengo respecto a la afirmación que han hecho otras personas, yo no te puedo asegurar nada, yo te puedo asegurar de lo que yo he afirmado. Yo he afirmado que tengo pruebas que lo comprometen en este caso de Odebrecht también, otros casos de corrupción de una empresa que él tiene allá en Venezuela y que funciona en algunos otros países. También tengo suficientes elementos que lo comprometen en hechos de corrupción, a él y a su entorno. En temas de narcotráfico usted no tiene ningún alegato que decir. Oportunamente yo hablaré de los temas de narcotráfico. Fíjate que yo he ido progresivamente denunciando los eventos cuyas pruebas tengo en mis manos y apenas he comenzado a decir algunas cosas sobre los funcionarios que están comprometidos con narcotráfico. Recientemente hice referencia a Vladimir Padrino López, quien personalmente le entregué las coordenadas de unas pistas clandestinas donde aterrizan aeronaves en Venezuela con cargamentos de drogas y le pasé la información para que fueran destruidas esas pistas. Estando en Venezuela, esas pistas nunca fueron destruidas, lo que significa que por lo menos hay una complacencia con el narcotráfico. Usted menciona el caso del narcotráfico. Lo que sí es cierto es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, por acusándolo de narcotráfico. ¿Algo que decir sobre este caso también? Oportunamente también haré referencia a esos casos. Señor Ortega, quisiera consultarle sobre, usted ha hecho todas estas denuncias, incluidas las que acaba de mencionar, pero la pregunta es, ¿por qué hace estas denuncias ahora y no antes, cuando estaba en Venezuela? Usted era fiscal en el año 2013, cuando denuncia Maduro cumplió en temas supuestamente de soborno y con Odebrecht. ¿Por qué no hizo esas denuncias en el momento en el que usted estaba en Venezuela, aún estaba en Venezuela? La primera investigación que inicia el Ministerio Público respecto a Odebrecht fue en noviembre de 2015 y la segunda investigación la iniciamos en enero de 2017.
En el curso de esta investigación, iniciada en noviembre de 2015, nosotros practicamos una serie de diligencias de investigación. Y fíjate que las últimas investigaciones que practicamos fueron las determinantes para llegar hasta Nicolás Maduro, que fue las declaraciones que nosotros tomamos en la República Federativa de Brasil a los testigos y personas que delataron también en el proceso penal que se sigue en Brasil. Esas pruebas fueron los últimos elementos que nos llevaron a ordenar la investigación y determinar la responsabilidad de Nicolás Maduro. Yo quiero informarte que los fiscales, la subdirectora contra la corrupción del Ministerio Público y el fiscal que se trasladaron a Brasil a hacer las entrevistas, no pudieron regresar a Venezuela, se tuvieron que quedar en Colombia, porque los órganos de seguridad venezolanos los estaban persiguiendo. Te estoy hablando que eso ocurrió como en el mes de mayo, junio, julio, por allí. Entonces, cuando nosotros tuvimos todos los elementos, inmediatamente yo hice referencia a eso. Si antes hubiésemos tenido toda la estructura de la investigación, por supuesto que lo hubiese denunciado. A usted también le acusan desde el gobierno de Venezuela de no colaborar. Maduro ha dicho que usted no colaboró en algunos casos de corrupción que él le presentó ante la Fiscalía. También la han acusado desde el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Michael Moreno ha dicho que usted lo ha invitado a conspirar. ¿Qué tiene que decir sobre esas denuncias? Mira, sobre esa afirmación que hace Michael Moreno, que dijo la semana pasada, que yo lo invité a conspirar. Fíjese que para todos ellos, la verdad y el cumplimiento de la Constitución constituyen una acción conspirativa. Yo lo invité a él a que respetara la Constitución, yo lo invité a él a que respetara las leyes. Por eso yo asumo que este personaje dice eso, pues defender la verdad, defender la Constitución, defender las leyes, es ponerse al lado del pueblo que sufre, es una conspiración. Lamentablemente, la inmoralidad que motiva sus acciones puede más que el clamor del pueblo de justicia, de derechos. Entonces, yo nunca lo convoqué a él, ni lo llamé a que me acompañara a conspirar, porque yo no he conspirado nunca. Yo lo que he hecho es cumplir la Constitución y las leyes. Denunciar cuando ha habido violación de la Constitución y las leyes, denunciar los atropellos que ellos han venido cometiendo. Ahora, si eso es conspirar, bueno, yo creo que tienen los conceptos errados en su estructura mental. Señor Ortega, usted dice que usted ha denunciado temas de violaciones en Venezuela, derechos humanos, pero hay declaraciones de usted en el año 2014, año 2012 también, en las que decía en un principio que en Venezuela no existen presos políticos. Usted dijo en entrevistas para medios internacionales, también dijo que existe una matriz de opinión internacional y una guerra de tercera generación contra Venezuela, y en alguna oportunidad en 2012 usted defendió al Consejo Nacional Electoral de Venezuela y dijo que era un sistema confiable. ¿Qué tiene que decir ahora que está fuera del país y que ha hecho todas estas denuncias sobre todas estas declaraciones que usted hizo mientras estuvo en el cargo en la Fiscalía? Sí, mira, nada permanece inmutable, todo está en movimiento, todo cambia, las personas cambian, los procesos cambian los estilos, las maneras de ser. Entonces, yo tendría que ver en el marco de qué dije esas declaraciones, y seguramente las dije. Si usted lo está diciendo, es probable que sea así, que esa sea la verdad. Habría que ver en el marco de qué dije hice referencia a esas denuncias. Hice esas afirmaciones, perdón. Yo recuerdo que una vez acudí ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y yo decía que Venezuela, con el Ministerio Público que teníamos en ese momento, era un Estado que garantizaba el respeto a los derechos humanos, y que si se cometían violaciones a los derechos humanos, iban a ser investigados y sancionados los responsables. Y procuré hacer eso cuando estuve en Venezuela, investigar las violaciones a los derechos humanos y que se sancionaran a los responsables. Y respecto a las afirmaciones que puede hacer o no el gobierno, indudablemente ellos han estructurado
ellos han venido en los últimos días y desde que yo salí de Venezuela y antes de salir de Venezuela, antes de que asaltaran militarmente al Ministerio Público, desesperadamente el gobierno ha optado por atacarme, por descalificarme. Y esto los ha llevado a develar más bien una sociedad que tienen ellos con el narcotráfico, porque ellos se asociaron con Walik Makle, que es un preso por narcotráfico que está condenado con sentencia definitivamente firme en Venezuela. Sin embargo, este ciudadano, el gobierno le da privilegios. ¿Cuáles privilegios le da? Le da el privilegio de poder dar entrevistas a los medios de comunicación con un criminal condenado con comodidades que le brinda el gobierno, sacar Twitter. ¿Por qué razón a los otros presos no le dan esos beneficios? ¿Por qué a Leopoldo López, por ejemplo, no le permiten ni siquiera sacar un Twitter? Sino que, y al resto de los presos políticos no se lo permiten. Pero este sí se lo permite. Indudablemente están desesperados por las acciones que hemos venido ejecutando desde el exilio, no solamente el Ministerio Público, sino también el Tribunal Supremo de Justicia y otros actores sociales, políticos. Ahora pretenden desde Colombia, y yo aprovecho este espacio para denunciar, pretenden desde Colombia que le envíen un narcotraficante que aprendió Colombia. Él se llama Joel Palmar. Tengo toda la información que tanto Saad como Moreno, Michael Moreno, tienen ya una estructura con este ciudadano para montarme otra acusación falsa. Yo alerto a las autoridades de este país, de Colombia, a los venezolanos y al mundo entero, las pretensiones del régimen de Venezuela de seguir persiguiéndome. No solamente a mí, sino perseguir a todos aquellos que hemos denunciado lo que pasa en Venezuela, la violación de los derechos humanos, la ruptura del orden constitucional, el desmontaje del Estado a través de las propias instituciones y como principal brazo ejecutor el Tribunal Supremo de Justicia. Este tipo de acciones, esa de asociarse con Makle para que Walik Makle formule una denuncia en mi contra, confirma que Venezuela negocia con el narcotráfico. Venezuela y el narcotráfico son la misma cosa. Yo alerto a la comunidad internacional y a Maduro, a Lostari, a Padrino, a Moreno, a todos ellos, yo les mando un mensaje que conmigo no van a poder y tampoco van a poder con el país, con la sociedad venezolana, con los habitantes venezolanos que están desesperados por salir de ese gobierno tan tirano, tan nefasto que ha tenido Venezuela. Señor Ortega, en un mundo ideal, ¿qué querría usted obtener a través de todas estas denuncias que ha hecho una vez salió del país? La democracia de Venezuela, las libertades en Venezuela, la alegría del venezolano, la esperanza de los venezolanos, que los venezolanos tengan derecho a comer, tengan derecho a ir al mercado y que el dinero les alcance y que encuentren los productos, que encuentren los medicamentos, que los niños no se mueran por desnutrición, que la gente no se muera porque no tiene tratamiento para el cáncer, para el SIDA, diálisis para los enfermos renales, que la gente salga a la calle y no esté temerosa de que puedan matarlo por la inseguridad. Eso es lo que yo aspiro, poder regresar a un país libre, un país donde podamos estar como estábamos antes. Con respecto específicamente al tema de la orden de alerta de Interpol que ha solicitado este Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, ¿qué en la realidad, qué cree usted que van a obtener? Yo estoy convencida de que vamos a obtener respuestas satisfactorias y que la orden de captura y el alerta roja de Interpol se va a lograr. Agradezco mucho el tiempo, señor Ortega, para darle estos minutos a La Voz de América y compartir su posición sobre estos temas.